Puestos de pie, hermanos, vamos a tomar todo el canal de hoy. Ignorando a quien por mí sufrió, oh, en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma ilumina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, y el pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia mío que pequé, y su ley divina quebrante, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma ilumina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, el pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz la cruz demostró, y de gracia el hombre me vistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, el pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero el siglo todo a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, el pecado ahí me el Salvador. Aquí, Padre, gracias damos por este día, gracias por los cielo, por la oportunidad de poder venir con tu palabra, la rogamos y pedimos que bendiga a estos ofrendas, que Dios nos va a levantar y que mantenga el trabajo, Señor, con la necesidad que usted lo bendiga, Señor. Con fuerza de fe en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermano Axel. Sobre un poquito, no está medio gangoso, hermano. Yo puedo dirigir hoy, hermano, qué bendición, hermanos, a un joven más, ¿no? A este micrófono, tratando los malos espíritus. Los hermanos encargados del sonido necesitan siempre, hermanos, aprobar antes que llegue la gente, que esté bien todo esto, es parte del trabajo de lo del sonido. Hay dos ahorita, necesitan siempre que esté bien todo esto, por favor, hermanos. Bueno, qué bendición. A veces hay nervios. Dije, no, hermano, usted no quede mirando a los hermanos fijamente, porque si tienen miradas pesadas, usted divague su mirada, pues qué bendición. Entre más hermanos puedan dirigir, hermanos, y más, a mí me agrada cuando los jóvenes están dispuestos. Yo estoy siempre dispuesto también a darles la oportunidad. Apocalipsis 3:14.
Apocalipsis 3:14. Dice la Biblia, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero predicar en esta noche, hermanos, características de una iglesia enferma. Características de una iglesia enferma. Señor Padre, damos las gracias porque es bueno con nosotros, Señor. Ayúdame, Padre, a poder expresar el mensaje que usted puso en mi corazón, Señor. Que pueda ser de bendición a la iglesia, Señor. Obre, por favor, Padre. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Características de una iglesia enferma. Una iglesia puede estar enferma, sí, hermanos. Hoy vivimos en medio de que vemos a personas alrededor que parecieran que están bien de salud física. Pero de repente, o en realidad miramos, hermanos, que ya hay colesterol, que hay diabetes y que hay tantas enfermedades. Muchas veces, hermanos, aunque la gente parezca muy gordita, muy lleno de vida, quizá por dentro, hermanos, tenga enfermedades. Así la iglesia. Aquel hermano que usted dice, ese hermano está bien de salud y de repente a la semana dice el hermano que ya le dolía por aquí, le dolía por allá, y fue al médico y le hizo un examen y le salió alta presión, le salió colesterol y tantas cosas. Le dice, pero ¿cómo si estaba bien? Así es la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Cristo la compara como un cuerpo humano. Mire, investigué eso, hermanos. En un cuerpo humano hay 78 órganos. Está compuesto por 78 órganos. Esos órganos le dan vida a un cuerpo. Pero muchas veces, hermanos, el cuerpo puede vivir sin algún órgano. Por ejemplo, puede vivir con un riñón. Por ejemplo, puede vivir sin dedos, sin manos, sin pies, sin cabeza, no, ¿verdad? Sin corazón, no, se muere el cuerpo. Igual en la iglesia, hermanos, muchas veces vas a mirar a hermanos, hermanas que pareciera que estuvieran bien, pero estaban enfermos. La iglesia la componemos todos nosotros. Aquí no sé si alguien sea el hígado, pero existe el hígado en la iglesia. Sí existe. Tiene su función. Existe el riñón. Sí existe. Existe el páncreas. Existe. Somos un cuerpo, hermanos. Dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo. Y a veces, hermanos, cuando un miembro en un cuerpo humano empieza a sentirse mal, todo el cuerpo se va a enfermar. Y muchas veces en la iglesia, hermanos, puede haber enfermedades. Por eso voy a predicar características de una iglesia enferma. El cuerpo, hermanos, puede ser atacada por un virus. Mira, estamos en pandemia, el coronavirus, atacando a los cuerpos. También en la iglesia puede entrar el virus y enfermar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso pasaba, hermanos. Y mire, y la ataca y muchas veces la va a debilitar. Un cuerpo enfermo se debilita. Una iglesia enferma se debilita. Nadie podrá con la iglesia
iglesia, porque la promesa de Dios, hermanos, en la palabra de Dios es que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. La iglesia no va a cerrar sus puertas. Pero sí, hermano, puede ser atacada, puede entrar un virus que puede enfermar a la iglesia. Esto pasaba en la iglesia de la Odisea. Tenían falencias de salud espiritual. En Éfeso había dejado su primer amor. En Esmirna es exhortada a perseverar en medio de la tribulación que iban a sufrir por aquella sinagoga de Satanás. En Pérgamo se le dice que él aceptaba a aquellos falsos profetas y que requieren falsas doctrinas. La iglesia de Tiatira permitía que enseñanzas que no venían de parte de Dios se presentaran a la iglesia y así sucesivamente. Hermanos, ahí en Apocalipsis se les habla a 7 iglesias. Te voy a dar algunas cosas por el cual muchas veces la iglesia de Cristo enferma. Número 1, Apocalipsis 2:4. Pérdida. ¿Cómo saber que una iglesia se está enfermando? Pérdida de amor. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si lee el versículo 3, hermanos, esta era una iglesia fuerte. Esta era una buena iglesia. Porque dice, el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Miren, esta era una buena iglesia. Y dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia, hermano, que trabajaba. Era una iglesia que usted miraba, que trabajaban para la obra de Dios, pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vayan a Juan 13:34. ¿Cómo saber que una iglesia se está enfermando? Pérdida de amor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. El amor, hermanos, es el termómetro del cristiano. Uno sabe si en verdad ama o no ama. Y una iglesia, hermanos, que se empieza a enfermar o ya está enferma, es porque se ha dejado de amar como nos ha amado a nosotros. Es cuando la iglesia, a los miembros de la iglesia, se empiezan a enfermar y se va a enfermar el cuerpo, que es la iglesia. Cuando empezamos a dejar de amarnos como Cristo nos ha amado. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que como Él nos ha amado a nosotros, la iglesia, el cuerpo, necesitamos amarnos. Y si usted es sincero conmigo, hermanos, quizás hemos dejado de amarnos. Amén. No tu amor que tú dices tener. ¿Sabes cuál es el amor que tú dices tener? Me la haces y te la pago. Oh. Ese amor, hermanos, no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es que si usted me hace algo, yo lo tengo que perdonar. Amén. Y no acordarme de nada. Pero muchas veces dejamos de amar, hermanos. Y mire, hermanos, ¿cuál es el fundamento del cristiano? Es el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, póngale el adjetivo calificativo de usted, borracho, mujeriego, adúltero, fornicario, mal hablado, así Dios te amó. Amén. Ese es el amor que dice Dios que tengamos en la iglesia. Es el amor. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo.
quiere que el cuerpo ame como ama la cabeza. Y cuando la cabeza sí ama así y el cuerpo no ama así, vamos a empezar a enfermarnos. Y hermano, una iglesia enferma es una iglesia debilitada. Cuando usted está enfermo, hermano, está enfermo. Y su cuerpo no está al 100. Su cuerpo está debilitado. A veces, hermano, te duele algo y te duele todo el cuerpo. Mira, yo ayer, no que llegamos ayer, ¿qué hora llegamos? Ya ni me acuerdo qué hora llegamos. Pero llegué, pero muerto. Y este cuerpo, hermano, no aguanta ir y venir el mismo día. Pero a veces, hermano, me enfermo y todo mi cuerpo lo sufre. Así que si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ha dejado de amar como Cristo nos amó a nosotros, hermano. Aquí, hermanos, en la iglesia hay gente que no se puede perdonar, no puede amar como Cristo, hermano. Y la iglesia se va a debilitar. Se debilita. Cuando no se sabe perdonar como Cristo me perdonó a mí, hermano, y me sigue perdonando todos los días. Amén. Si Cristo no me amara así, hermano, ¿dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera usted? Gálatas 5:14, mire. Porque toda la ley, 5:14, porque toda la ley, escúcheme en esto, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿usted se ama? Claro, pastor. Por eso levanto pesas, por eso voy al gimnasio, por eso me alimento bien, por eso proteínas, vitaminas y mire, multivitamínico, pastor, porque te amas, hermano. Quieres que tu cuerpo esté bien. Entonces dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no pasa en las iglesias, tristemente. Por eso hay iglesias enfermas, hermanos, porque nos hemos dejado de amar. ¿Saben qué estamos haciendo? El siguiente versículo, eso estamos haciendo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí como nos mordemos. En vez de amar como Cristo me amó a mí, hermanos. No puede ser. A veces uno quisiera entrar más allá del ser de ustedes, hermano, decirles, hermanos, el cristianismo es amor, el cristianismo es dar, el cristianismo es tener misericordia, el cristianismo es despojarse de uno mismo para más. El cristianismo, hermanos, es servir de escalera, que alguien pise sobre ti para que alcance a Cristo. Eso es el cristianismo, hermano, pero no nos demostramos amor, hermano. Es mentira que me digas te amo y por detrás hablas de mí. Es mentira eso. Amén. Me estás comiendo, me estás mordiendo. Y ustedes también, entre ustedes mismos. Ese no es el amor de Cristo. Que a mí me da mucha tristeza a veces escuchar comentarios que entre ustedes mismos se comen. Por eso la iglesia se está enfermando. Por eso la iglesia se enferma, hermanos, porque en vez de estimularnos a buenas obras, al amor de Cristo, nos estamos mordiendo y nos estamos comiendo el mismo cuerpo, el mismo cuerpo. Hermanos, somos un cuerpo. Hermano, yo quizás soy un riñón, o soy, no sé, o el páncreas, no sé. Usted también es un otro riñón, quizás que nos necesitamos. Hermano, cada miembro se necesita. ¿A poco tu dedo no ocupa de tu pie? Ocupa de tu pie. Porque si quieres ir a agarrar, por ejemplo, esta agua, hermano, este cuerpo tiene que caminar. No lo voy a agarrar así, tiene que usar mis pies. Mi mano necesita mis pies para ir. Entonces ya la agarré. Mi mano la necesita mi boca. Y necesito un estómago. Y más adelante ir a hacer pipí. Necesita todo. Así es la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Hermano, nadie puede subsistir fuera del cuerpo. No se puede, hermano.
Así que pérdida de amor. Número 2. Otra característica de una iglesia enferma. Pérdida. Apocalipsis 3:17. Pérdida de dependencia de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estoy leyendo, ¿ok, hermanos? Decimos, no tengo necesidad. Pérdida de dependencia de Dios. Hermano, necesitamos la iglesia. Necesitamos el compañerismo en la iglesia. Necesitamos las oraciones de los hermanos. Necesitamos, hermanos, el abrazo de un hermano sincero en la iglesia. Necesitamos de Dios, hermano. Y decimos, no tengo necesidad. Falta de dependencia de Dios. Y eso enferma a la iglesia cuando miembros de la iglesia se empiezan a creer autosuficientes. Quizás te confías en tu dinero, en tu sabiduría, en tus posesiones, en tus talentos. Sin darte cuenta, has dejado de depender de Dios, hermanos. Ya no oramos todos los días. Ya no dependemos de Dios. Señor, cuídame en este día, Señor. Señor, en tus manos está mi vida, Señor. En tus manos está la vida de mis hijos, Señor. Hermano, dependencia de Dios. Y hoy en día pensamos que no necesitamos de Dios. Una iglesia cuando deja de tener dependencia de Dios es porque se está enfermando. No sacaremos nunca, hermanos, el servicio de oración en la iglesia. Es más, deberíamos tener más servicios de oración en la iglesia. Ahí está todo, hermanos. Cuando una iglesia deja de orar, hermanos, se va a enfermar. Porque entonces nosotros mismos vamos a depender de nuestros talentos, de nuestras fuerzas. Número 3, pérdida de sed y apetito por el alimento espiritual. Mire, Jeremías 15:16. Pérdida de sed y apetito por el alimento espiritual. 15:16 de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Al principio, hermano, cuando tú te convertiste a Cristo, era un deleite venir, hermanos, a escuchar predicación. Era un deleite, hermanos, agarrar la Biblia y leer la Biblia, hermanos. Pero ha pasado el tiempo, hermano, y ahora para ti es una carga agarrar el apetito espiritual para tu vida. Es una carga venir a la iglesia. Ya es un pesar venir a la iglesia a escuchar predicación. Oh, la Biblia otra vez. El pastor va a decir que le amo la Biblia. Hermanos, la iglesia se está enfermando. Cuando dejamos, hermanos, o perdemos el apetito espiritual, el alimento espiritual que es la palabra de Dios, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Por eso se enferma uno. Mire, vaya 1 de Pedro 2:2, si ya no encontró Mateo. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche para que por ella crezcáis salvación. ¿Cómo se dan cuenta las madres que tienen sus bebés pequeños enfermos? Cuando dejan de empezar a comer. ¿Cómo sabemos que un adulto está enfermo?
¿O qué pasa con un adulto que está enfermo? Pierde el apetito, hermanos. Así que cuando una mamá tiene a su bebé, hermanos, y no quiere comer pecho, no quiere comer lechita, hermanos, ¿qué pasa? El niño está enfermo. Así la iglesia, cuando perdemos el apetito espiritual de la palabra de Dios, hermanos, es porque hay enfermedad. Y cuando un miembro, 2 miembros o más miembros se enferman, la iglesia se va a enfermar, hermanos. Amén. ¿Cómo está tu lectura bíblica? Hermano, la iglesia se tiene que manejar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay negligencia de estudiar la palabra de Dios, hermano, la iglesia se va a empezar a enfermar. Pérdida de sed y apetito por el alimento espiritual. 4. Pérdida. Bueno, pérdida de apetito cuando una persona está enferma. Pérdida de peso cuando una persona está enferma. Lo estoy tratando. Pérdida de sensibilidad por los perdidos. Apocalipsis 2:5. Cuando una iglesia, hermanos, deja de evangelizar, se está enfermando o ya está enferma. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? De evangelizar, hermanos. ¿Qué hacía usted, hermano, cuando recién se convirtió? No fallaba evangelizar. Venía, hermano, los sábados y íbamos a predicar la palabra de Dios, a tocar puertas. ¿Qué ha pasado, hermano? Enfermedad, hermanos. No hay deseo de compartir la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando tú en tu mente, hermano, no tienes el deseo de predicar el evangelio, hay enfermedad y te pones a pensar tantas tonterías porque estás desocupado, hermano. Mire, vaya a 2 Timoteo 4. Versículo 2, que predique la palabra 15 a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todas las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Hermano, la predicación del evangelio ha menguado. No hay deseo de salir el sábado a predicar el evangelio, hermano. Es un síntoma que la iglesia se está enfermando. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted trajo a alguien a la iglesia? Mira, hermano, esta pregunta se los hice un día a los diáconos y 2 de ellos se enojaron. ¿Por qué se enojan? Hermano, lo más primordial de compartir el evangelio, de invitar gente a la iglesia, hermanos, no lo hacemos. Pero sí somos buenos para criticar, sí somos buenos para opinar. Pero les dije esas preguntas a ellos. A ver, hermanos, dije, ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien? O en la iglesia, ¿quiénes están porque usted los trajo? Se enojaron. No todos los diáconos, pero se molestaron. Es que el Señor, es que las trae. Yo sé que el Señor las trae. Yo sé, hermanos. Pero nos hemos escudado en eso para no hacer nada. Imagínense que un diácono se enoje por eso, hermano. Digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde? A mí no me lo dijeron solo una vez, me lo dijeron muchas veces, hermano.
Es que estamos enfermos, quizás el virus, hermanos, que está atacando al cuerpo de los humanos, ha entrado a la iglesia y nos ha dormido, nos ha atontado. Un cuerpo enfermo no quiere hacer nada. ¿Qué quiere hacer un cuerpo enfermo? Estar acostado. Dormir, exactamente. Una iglesia enferma, ¿qué va a querer hacer? Nada. Le pregunto a la iglesia ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted trajo algo? Así se quedan los diáconos. No hay sensibilidad por la gente perdida. Se nos ha olvidado, hermanos, que hay un infierno real. Nos hemos vuelto cristianos egoístas. Yo soy salvo, pastor. Mi esposa es salva, mis hijos. Y los demás que se vayan al infierno. Oh, no. La iglesia, el propósito número 1 es evangelizar. Pastor, ¿por qué lo hace? Parte de la iglesia. Pero el enfoque número 1, hermanos, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero cuando el cuerpo está enfermo, no quiere hacer nada. Gracias, Eliseo. Apocalipsis 3:18. Pérdida de visión espiritual. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Pérdida de visión espiritual. ¿Cómo saber que alguien está enfermo de los ojos? Cuando no ve bien. Miren mis lentes. Cuando ve borroso las cosas. O cuando ve dobles personas, ¿verdad? Dobles cosas. Pues así hay miembros de la iglesia que están mirando borrosos. Que están mirando cosas que no son. Están enfermos. La iglesia se está enfermando. Amén. Amén. No hay visión. Ahora, la visión tiene que estar en el pastor. Yo lo entiendo, hermanos. Pero ¿cuál es tu visión, hermano, personal? ¿Cuál es tu visión? Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? Deje que Dios se lo ponga al pastor para que ponga la visión, hermano, de la iglesia. Pero los órganos del cuerpo resisten. ¿Será porque se está enfermando la iglesia? Puede ser. ¿Sabes cuál es tu visión? Producir más billetes verdes. ¿Sabes cuál es tu visión, hermanos? Familia de vacaciones. ¿Sabes cuál es tu visión, hermanos? Comprarte tu casita en tu país de origen. Nada de visión espiritual, nada. Nada. Y te recuerdo que somos cristianos, somos Cristos pequeños. Hermanos. Pérdida número 6 de empatía. Somos apáticos. Hebreos 6:11. Ya no hay esa empatía en el cuerpo de Cristo. Hay pura apatía. 6:11 de Hebreos. Dice la Biblia, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. La misma solicitud significa
que cuando comenzaste tu vida cristiana, tiene que ser la misma forma hasta el fin, hasta el día que te mueras, hermano, hasta el día que venga Cristo por nosotros. A mí no me impresiona cómo empiezas. Me va a impresionar cómo vas a terminar, hermano. La vida cristiana no es de 1 año, de 2 años, hermanos. No piense eso. Yo le aconsejo, empiece aunque sea despacio, porque se va a cansar y va a tirar la toalla en día. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La apatía lleva a la pereza. Ya no se quiere trabajar en la iglesia. Si tuvieras empatía para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, quisieras ayudar al cuerpo de Cristo. Pero como hay apatía, hay enfermedad, la iglesia se debilita. Hermanos, todos nosotros deberíamos tener empatía para las cosas de Dios. El cuerpo es del Señor. La iglesia es del Señor, hermano. No sé si usted no pueda imaginarse. Usted y yo somos el cuerpo de la cabeza de Cristo. Entonces, este órgano tiene que tener empatía con otro órgano. Esta mano tiene empatía con esta mano. Mire, puede aplaudir, pero no puedo aplaudir si hubiera empatía esta mano con esta mano. No hay sonido. No hay sonido. Y así está la iglesia. A veces la mano quiere aplaudir, hablando del cuerpo de Cristo, y la otra mano dice, ay no, fúchila. Y la iglesia se enferma. A veces un pie quiere ir a evangelizar y el otro pie dice, no, pues vete tú. Pues, ay, no voy a cansar, no puedo. Tiene que haber empatía en el cuerpo de Cristo. Hermano, dile a tu ojo que no quieres a tu otro ojo. Dígale pues. Es más, tapes así, miren, y con un ojo. Sí se mira, pero no lo mismo como dos. Tiene que haber empatía. Y la iglesia tiene que haber empatía, no apatía, hermano. Tenemos una misma misión. Tenemos una misma causa, es Cristo. Y no entiendo cómo el cuerpo resiste. Es que esta mano no puede ser ojo. Esta mano es mano. Este dedo no puede ser la lengua. Es dedo. Así que Dios puso en su iglesia, en su cuerpo, a cada miembro. Quizás usted, hermano, es el apéndice. Y usted quiere ser el hígado. No puede. Quizás usted, hermano, va a ser el páncreas. Y quiere ser el riñón. No puede. Número 7. Pérdida de contentamiento. El virus del descontento. No lo voy a leer porque quiero llegar a otra cosa. Pero ahí en Números 21:1-7 miramos, hermanos, cómo el pueblo se desanimó porque no hubo contentamiento en ellos. Pero déjeme decirle que este virus puede que sea dentro. El descontento no pudo haber entrado a todo el pueblo ahí en Números por igual. Escuchen bien, hermano, el descontento no pudo haber entrado a todos los miembros al mismo tiempo. Entró por un líder. Y ese líder contagia a los demás. Hermano, el descontento en la iglesia no entra a todos. No entra en alguien. Y ese alguien puede entrar desánimo a tu vida. Así que tenga cuidado, hermano. Te voy a llevar a Hechos 2:42.
Y en pocos minutos te voy a dar las características de una iglesia saludable. Y es la iglesia que el Señor quiere. Esas cosas que te voy a dar rápido en unos minutos son cosas vitales para una iglesia saludable. Vemos acá la iglesia primitiva. Hechos 2:42. Número 1, rápido, hermanos. Era una iglesia que perseveraba en la enseñanza. Si usted lee el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya mencionamos el día domingo acerca de la doctrina, es la enseñanza. Ellos tenían que ser enseñados. Si usted lee el versículo 41, dice que 3,000 se añadieron a la iglesia. Y ellos tenían que ser enseñados, hermanos, en la doctrina, en la buena doctrina, en la sana doctrina. Así que una iglesia que es una iglesia saludable, hermanos, tiene que estar enseñando a los nuevos convertidos, a la gente que llega a la iglesia. Enséñenle la sana doctrina. No enseñe convicciones personales, hermano, cuando des discipulado. Enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es que a veces se da discipulado y hay hermanitos que meten cosas de ellos, hermanos. No se le puede meter cosas de ellos a un bebé espiritual. No se puede. Aquí ellos, hermanos, esta iglesia enseñaban a los convertidos, a esos 3,000 hermanos que se añadieron, les enseñaban la sana doctrina. ¿Para qué? No voy a ir a Efesios 4:11-12 para que maduraran, para que llegaran a la estatura del Señor, hermano. Es el propósito de una iglesia, enseñar a los nuevos convertidos que llegan a la iglesia, agarrarlos y darles discipulado, enseñarles. ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? No se escucha. Quizás la iglesia está enferma. También, hermanos, era una iglesia que perseveraba en la comunión. 2:42 ahí mismo. Y perseveraban, dice, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros estaban unidos. Se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, se animaban unos a otros, hermanos. Eso es la comunión de la iglesia. La iglesia no es para dividirnos, hermanos. Tiene que haber unidad. Somos un cuerpo. Mira, este cuerpo va por este lugar y todo el cuerpo. Mi cuerpo quiere ir allá, dice la cabeza, vete para aquella silla. Todo el cuerpo va para esta silla porque la cabeza ordenó, hermano, que viniera aquí. Ahora la cabeza me dice, ve al púlpito, y todo mi cuerpo va al púlpito. Amén. Pero de repente la cabeza Cristo dice, vayan para allá conmigo. Y ahí estamos. ¿Por qué? Dice una tradición judía que cuando Jacob estaba a punto de morir, cuando llamó a sus 12 hijos y los iba a bendecir, les dijo que trajeran cada uno de ellos 2 varas. Llegaron a él y agarró una vara de cada uno de ellos y la rompió. Después les pidió la otra vara a cada uno de ellos, las agarró así, manojo, y las quiso romper y no pudo. Y les dijo eso: cuando estén separados, ustedes, cualquiera los va a dominar. Pero cuando estén unidos, nadie podrá vencerlos. Así la iglesia. El diablo, como león rugiente, quiere que estemos divididos, separados. Para que cuando estés solo, hermano, ya son otra hermanita, otro joven. Pero
cuando estamos unidos, nadie nos puede vencer. Porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. También era una iglesia que perseveraba en la adoración. Ahí versículo 46 de segunda de Hechos 2. Unánimes cada día en el templo. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Hoy en día la venida al templo se hace algo rutinario. Ya no existe la pasión para venir a la iglesia. Ya no existe, hermanos, esa pasión de querer venir a la iglesia, escuchar predicación, de cantar a Dios. Ya no, ya venimos porque me trae mi mujer, pastor, por eso vengo. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que perseveraba en adoración en el templo todos los días. Y ahora se dice, pastor, mucha iglesia. Era una iglesia que perseveraba en la oración. La iglesia primitiva sabía que no podían enfrentarse a la obra del ministerio con sus propias fuerzas y necesitaban clamar a Dios, hermano. Una iglesia que no clama a Dios, hermano, es una iglesia que está enferma. Y por último, era una iglesia, Hechos 5:42, que perseveraba en la evangelización. Mire que dice Hechos 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. La iglesia, hermanos, puede estar sana. Depende de cada uno de los miembros de la iglesia. El diablo siempre va a querer destruir lo que Dios ha diseñado. Y Dios diseñó la iglesia y la compró con su propia sangre. Y usted y yo, hermanos, tenemos el privilegio, es un privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué soy yo, pastor? No sé qué sea usted en el cuerpo, hermanos. Pero de que es un órgano, sí lo es. Por más insignificante que sea, es un órgano. Que el cuerpo lo necesita. La iglesia no se puede enfermar. Dije, la iglesia no se puede enfermar. Que Dios nos ayude, hermano, a la iglesia a siempre ser una iglesia saludable. Tu cuerpo, yo no creo, si te pregunto, que desearías que tu cuerpo se te enfermara. ¿A usted, hermano José, le gustaría tener una enfermedad? No. Muchos de ustedes van al espejo y hasta cantan, qué bonito soy, qué bonito. ¿Cómo me quiero? Qué bien me veo. ¿Sí o no? Porque aman su cuerpo. Hermanos, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que amar más el cuerpo de Cristo que mi mismo cuerpo, hermano. Pero cada miembro es importante en la iglesia. Así que, hermano, cada uno de ustedes, junto conmigo, necesitamos cuidar el cuerpo. Le damos las gracias por lo bueno y maravilloso. Muchas veces, Señor, su cuerpo se enferma, pero no es por ustedes, Señor, es por nosotros.